Seres maravillosos. Vengo en este momento a darles a ustedes una maravillosa información en entender la razón por la cual muchos de ustedes se pierden ante ciertos aspectos de su vida. Es muy importante entrar en claridad y crear una conciencia hacia sí mismo y poder entonces enlazar un sentido hacia la vida. Muchas veces vamos haciéndonos preguntas: ¿para qué estoy? ¿Cuál es la razón? ¿A qué vine? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? Entender esto no ha sido fácil, puesto que hemos ido hacia la vida creciendo de una manera muy separados hacia la verdadera esencia que significa vivir. Muchas veces se preguntan: ¿para qué vine aquí? La razón de estar aquí es simplemente vivir. Vivir es la gran experiencia del ser, pero han sido separados de esa esencia porque tomamos la vida en función a lo que hay en el mundo. Lo importante es entender que eres un ser en espíritu. Por eso quiero a partir de ahora abrir en ti una conciencia hacia una verdadera espiritualidad, una espiritualidad práctica, no esa espiritualidad en la que escuchas, tratas de entender lo que eres y simplemente sigues en esa gran incógnita sin comprender qué eres. Tienes que recordar que vivir es una fusión en energía, en espíritu. La materia se fusiona a ese espíritu. Quien da la vida es ese espíritu. Llegar a una conciencia de espiritualidad práctica es llegar hacia el propio ser, descubrir esa esencia, en entender que la vida va más allá de cualquier rol rutinario de una cotidianidad. La vida se fundamenta en esas creaciones propias que el ser emite día a día, momento a momento, hacia lo que deseas vivir. Pero te podría hacer una pregunta: ¿estás consciente qué quieres? ¿Estás consciente a qué viniste? ¿Estás consciente qué vas a hacer? Y ahí, en esas preguntas tan simples, tan sencillas, es que se pierde ese sentido de vida por no encontrar respuestas específicas hacia lo que realmente se quiere. Me podrías estar preguntando en este momento: ¿por cuál de esas preguntas comienzo a resolver la gran incógnita de la vida? La pregunta fundamental es entender que aquí viniste a vivir, pero vivir hacia ti mismo, vivir para ti y crear una historia. Cada ser viene en una conciencia única, una conciencia maravillosa, que te lleva a determinar justamente esa razón de vida. Construir vida en función a otros es limitar la gran experiencia de existir. Lo importante es entender que aquí viniste con una única misión que se llama vivir. La razón de vivir es crear conciencia hacia todo lo que decides hacer en tu existencia. Separarse de la vida es sencillo. Desde muy pequeños se nos ha indicado que la vida está afuera. Entender que la vida es aquí, que tú eres la vida, pues es algo complicado cuando ya se ha recorrido parte de este camino. Lo importante es volver a ese centro, entender lo que se quiere buscar hacia lo que se quiere hacer. Una de las cosas maravillosas cuando se despierta en conciencia es entender que esto es un viaje que tiene un comienzo y un final. El final no importa, lo importante es lo que se hace a través del viaje. En este viaje, el primer paso es despertar en conciencia de sí mismo, tomar ese poder hacia lo único más sagrado que traes contigo, que es tu propia existencia. Eres la vida, eres la razón del todo. Por eso, cuando preguntes ¿qué vine a hacer?, la primera gran respuesta es vivir. ¿Cuál es la razón de la existencia? Tú eres la razón de esa existencia. Es ir despertando
cada día a una conciencia de ti mismo en entender que no viniste separado de nada. Eres una integridad, eres una unidad de tu ser hacia tu ser, de tu ser hacia este universo, un universo que nos los han puesto de una manera muy separada. Por eso se hace difícil comprender. Te has puesto muy en pequeño, porque sientes que la grandeza, sientes que todo ese poder espiritual está fuera de tu alcance. Por eso despertar en una conciencia espiritual es entender esa integridad de tu ser hacia ti mismo, hacia la vida, hacia el universo y hacia todo. Eres un ser grande, pero mi pregunta en este momento sería, ¿te lo crees? ¿Cuánto estás en conciencia de ti mismo de creer lo grande, lo maravilloso, lo único, lo irrepetible que eres hacia ti mismo y hacia este mismo universo? Ya estas palabras deberían crear en ti un gran significado, en entender que viniste aquí a algo grande, no viniste a ser una simple vida. Esa conciencia de pequeño y de simple la has creado tú mismo a través de todo ese proceso evolutivo, de esas creencias, de esas maneras tan fuertes en concientizar que este viaje es un viaje de limitaciones. Romper ese esquema, romper esa manera de conciencia te va a llegar entonces a tocar la realidad, una realidad de espíritu que es lo único que hará conexión en la grandeza de tu ser. Viniste aquí no de una manera simple, viniste lleno de herramientas. Contigo está algo que, para que sea de mayor comprensión, es entender que traes contigo una caja de herramientas. Esa caja de herramientas la tienes que ir despertando, concientizando. Pero la primera palabra que vas a descubrir en esa caja maravillosa y que te va a llevar a una vida práctica en esa espiritualidad que buscas es conciencia. Entender lo que es la conciencia te dará el gran paso para adueñarte de tu existencia. Conciencia la has llevado a conceptos muy equivocados y algo que tienes que tomar en conciencia es esta palabra que te acompañará a partir de ahora hacia todas las cosas que proyectes en tu existencia. Usas esta palabra de manera inconsciente, sin entender el verdadero significado de lo que significa conciencia. Conciencia es un estado propio de tu ser. Un estado que no lo puedes llevar a otros estados de conciencia de seres, puesto que es una conciencia única y propia. Hablar de conciencia es hablar de ese estado propio en ti, de conocimientos, de comprensión, que te lleva a ver la vida a otro nivel, a un nivel de mayor comprensión, a un nivel de entendimiento, a un nivel que dicta en ustedes a lo que llaman aquí en este su mundo, bien, mal, qué tan bien se hace, qué tan mal se hace. Ir despertando conciencia es un trabajo que no cesa. Día a día estás en una expansión de conciencia. Entender este trabajo de expansión de conciencia te hará comprender que cada día dejas de ser, convirtiéndote en un ser cada vez más en expansión, en crecimiento y en evolución. La conciencia se nutre, la conciencia se trabaja, la conciencia se busca y todos los días es una gran oportunidad para hacer este trabajo, para dar una expansión, para traer un nuevo concepto, para nutrir una nueva verdad. Entrar en conciencia es facilitar la existencia. Entrar en conciencia es dar un giro a la existencia, porque la conciencia te llevará a ver lo que muchos no ven por permanecer en esas conciencias dormidas, limitadas. Entrar en una conciencia elevada de ti mismo te dará el poder y el alcance que muchos no van a tener. Realmente te estás preguntando cuáles son los pasos para alcanzar estos estados de conciencia. Vuelvo a decirte, como dije en un comienzo,
El verdadero estado de conciencia está en descubrir el ser que hay en ti. Descubrir un ser bajo otro concepto. Quiero dar un alto aquí y hacer referencia a algo importante. Toma en cuenta que la vida se basa en conceptos. Lo que lleves en conceptos es lo que manifestarás en tu vida y proyectarás en tu vida. Si este concepto hacia conciencia y hacia vida lo manejas bajo ciertas creencias y maneras, pues así reflejarás tu existencia. Cambiar los conceptos te dará la oportunidad de elevarte. Cambiar los conceptos te dará la oportunidad de expandir conciencia. Día a día, en ese trabajo de vida, a lo que llamas rutina, cotidianidad, te encuentras con un sinfín de experiencias que representan para ti esos retos que tu mismo ser crea justamente para evolucionar y cambiar este estado de conciencia. Descubrir el ser, descubrir lo que hay en ti, te dará más oportunidades de llevar una vida mucho más fácil, una vida feliz, rompiendo esquemas, creencias que te han mantenido en limitaciones. Pongo un ejemplo. Siendo niño, se hizo mucha referencia hacia la vida. Se te acentuó, se te marcó que tenías que esperar a crecer para que cuando fueras a la vida te darías cuenta cuán difícil, cuán complicada o cuánta lucha representa la vida hacia el mundo. Instalaste una creencia con cierto temor de ir a la vida, porque te separaron de lo más importante, te separaron de lo único que te pertenece y es la vida, en una creencia terrible que hace pensar que la vida está afuera. Cuando nos detenemos a comprender y darnos cuenta que no hay vida afuera, la vida está aquí, en ti mismo. Eres vida, eres la razón de todo y esa razón es la que te lleva a crear tu existencia. Ahí ya entramos en una expansión de conciencia y entramos en la conciencia más importante, que es la que debes desarrollar como primer paso, que es conciencia de vida, entender que naciste para vivir. Y te preguntarás, ¿qué voy a vivir? Vivir es vivirlo todo. Y cuando te digo todo, es bueno, es malo, lo triste, lo doloroso, lo sufrido. La diferencia está en que tengas esa conciencia en escoger, decidir que quieres vivir, porque es una decisión y ese es uno de los grandes poderes que traes contigo, elegir. Bajo creencias traes un concepto que la vida va enmarcada en sucesos que te tocan vivir. Eso es una falsa creencia. Estás aquí para crear una historia, para hacer una historia, la historia de ti mismo. Pero ¿a quién le has entregado la vida? ¿Por quién estás viviendo? ¿Para quién estás viviendo? Hoy te voy a recordar algo importante. Vivir para el mundo es agotador, es desgastante. Porque vivir para el mundo es dejar de ser quien eres, es adaptarte a todas las maneras, mas no a las tuyas. Entras en un estado de complacencia, buscas la manera en que todos sean felices, pero tú no lo eres. El problema es que el mundo siempre va a señalar, el mundo siempre va a decir algo y nunca va a estar conforme. Eso va a crear para ti grandes conflictos. Es muy importante saber que vivir para el mundo es perder la identidad. Dejas de estar para estar en función a otros. Esto es conciencia de vida, es entender que tarde o temprano este mismo proceso de vida te va a llevar hacia ti mismo, a descubrir un ser, a descubrir un potencial, a descubrir un ser lleno de capacidades y maneras que son las que tienes que llevar a tu existencia. Resulta a veces complicado poder entender esta razón de vida. Este es un viaje más corto de lo que imaginas. Lo importante
No es cuánto tiempo hayas estado afuera, lo importante es dónde vas a estar ahora, dónde vas a dar ese gran comienzo y ese giro de conciencia para despertar, a tomar tu existencia, construir. Viniste a ser una historia única. El hecho de crear una historia única automático despierta en ti responsabilidad. Te tienes que hacer responsable por lo que haces, por lo que vives, por lo que creas, por lo que entregas, por lo que transformas. La vida es un proceso maravilloso. Es más fácil de lo que imaginas, pero tienes que llevar esta razón de existencia a algo significativo, pero ese significado lo vas a encontrar en ti mismo. Bajo viejas conciencias siempre estás buscando un guía, un líder, un maestro, alguien que te muestre el camino. Hoy se despierta a una conciencia propia en entender que este viaje eres tú quien lo construye, quien lo moldea, quien lo dirige, quien lo elige. Y esas son las cosas maravillosas que tiene cada ser para construir una gran historia, una historia llena de momentos relevantes, una historia llena de grandes momentos significativos. Viniste a construir una historia en ti, viniste a transformar un mundo, porque mientras estés aquí no puedes separarte de esta realidad de mundo. Es empezar a entender entonces esta dinámica de vida. La dinámica de vida va en función de tu ser al mundo y del mundo hacia ti mismo. Ahí vas a empezar a crear como una especie de juego en entender que si yo estoy bien, el mundo estará bien. Si yo sano, el mundo se sana. Entonces es un proceso de resonancia. La vida es el reflejo de lo que hay en ti. Pero si ese reflejo sale de la razón, sale de la conciencia, ¿cómo tomar el poder? ¿Cómo transformar tantas realidades que creas sin conciencia? Tantas realidades que nutres en tu mundo y después te estás quejando. Por eso es importante despertar, es muy importante abrir una nueva manera hacia la vida, haciéndote responsable de lo único, grande y maravilloso que tienes contigo. Y eso se llama tu existencia. Viniste como un Dios a vivir el gran reto, a tomar un cuerpo y vivir la gran experiencia humana. Y a través de esta experiencia humana, elevar un estado de conciencia que te lleve a trascender. Por eso hoy te recuerdo, despierta. Recuerda que eres demasiado importante. Recuerda que eres un ser grande, que viniste con grandes capacidades, en un potencial maravilloso, pero aún no te has atrevido a despertarlo contigo mismo.